Fíjese, hermano, que para escuchar la voz de Dios es necesaria una sensibilidad. Son contrito, humillado, es decir, sentirse necesitado de Dios, primero que nada. Porque no cualquiera oye la voz de Dios. O es más, si acaso la escucharen, no abren la puerta. Porque aquí nos dice, ¿verdad? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo tan conocido nos enseña dos cosas muy importantes. Que Jesús siempre está ahí. Cuando tú te has sentido solo, realmente no has estado solo. Ahí está Jesús, siempre, a la puerta, y llama a Él. Pero, como decíamos al principio, todo depende de oír la voz y después abrir la puerta. Al abrir la puerta aquí ya nos refiere a un acto de obediencia. A nuestro libre albedrío, eso es el decidir rechazar o decidir aceptar. Que venga Jesús a nuestra vida, que entre a nuestra casa. Y bueno, ahí Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchos han dicho, bueno, esto se trata de que con el simple hecho de abrir la puerta, un día vamos a estar en la cena de bodas del Cordero. Y sí, es muy válido eso. Y Jesús también, cuando dice esto, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, se refiere a una comunión especial que solamente aquellos que han sido sensibles tanto a escuchar como a abrir pueden obtener. Para muchas personas, Dios es alguien que está en el cielo, ¿verdad? Y que bueno, cuando tienen problemas, pues le piden ayuda. Y se acabó. Ese es Dios para ellos. Para muchos otros, pues lo tienen presente todo el tiempo, en todo momento, en su caminar, en toda decisión, en todo. Y esas personas viven bajo el temor de Dios, son temerosos de Dios, cosa que no es malo, al contrario, nos libra de muchos males. Pero lo importante cuando vemos este versículo, que siempre es bueno recordarlo, pues es estar dispuesto a abrir la puerta. Y otra cosa que también puede pasar, que alguien que una vez abrió la puerta, de repente quiera cerrarla también. Quiera decir, mejor voy a hacer lo que quiero, o mejor voy a seguir mis propios consejos o ideas, ¿verdad? Para que todo esto pase, que el Señor entre a Él, o en este caso, pues entre a mí y cene conmigo y yo cene con Él, se necesita haber hecho todo esto. Haber escuchado el llamado, haber escuchado su voz, haber abierto la puerta y haberle dejado entrar en nuestro corazón. Bueno, pues el tema de hoy así se titula: si alguno oye mi voz. En todo tiempo dice la palabra de Dios que Dios está llamando. Y en todo tiempo nosotros escuchamos la voz de Dios y escuchamos
muchas otras voces. Pero lo importante que comentábamos es el ser sensible a escuchar esa voz, el saber escuchar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que el hombre natural, lógicamente, es insensible, ¿verdad? Es ciego espiritualmente, no sabe, no conoce a Dios. Piensa que Dios, como decíamos ahorita, pues está ahí arriba en el cielo y no hay ninguna relación con Él. Dios, aquí Jesús cuando nos dice que Él entrará, es porque Él quiere esa cercanía y Él quiere una comunión, tener en común con Él, que comencemos una vida diferente junto a Él, cerca de Él, con su palabra, que sea nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida. Y seguir y seguir y seguir oyendo su voz. Porque esto no es una vez y se acabó. Es todo el tiempo seguir y seguir y seguir y escuchando su voz. Y mire, nosotros todo el tiempo escuchamos la voz del Señor, pero seguimos decidiendo eso. Es que esto no fue una vez y se acabó, ¿eh? Todo el tiempo queremos, abrimos la puerta y le recibimos. Y ahora nosotros estamos escuchando la voz y decidimos si obedecemos o no. Así que de nosotros depende. Quiero que busquemos Santiago 1, versículo 19 en adelante. Santiago 1, 19. Y nos dice de esta manera. Recuerden, Santiago está casi al final en las Biblias, ya que lo están buscando. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Si alguno oye mi voz, dice el Señor. Fíjese bueno, muchas veces seguramente usted ha leído estos versículos y todo, ok. Pero a mí me parecía muy curioso, ahora que lo volví a leer, ¿cómo? ¿Por qué? Fíjese, todo lo que nos está diciendo acá, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, esté siempre al pendiente, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjese, aquí no está hablando de otra cosa más que de eso, de el saber escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Nosotros lo que comentábamos al principio, nosotros también podemos hablar y podemos creernos nuestras propias ideas, ¿no? Pero todo hombre sea pronto para oír. Recuerde que incluye aquí a las mujeres, No vaya a decir usted, bueno, pues no, yo no tengo ningún problema con esto. Yo sí me puedo seguir enojando. En pocas palabras, todo ser humano sea pronto para oír, dispuesto a escuchar. En pocas palabras, aquí nos dice de alguien que está todo el tiempo al pendiente. Recuerde usted que Jesús eso también dijo, aparte de lo que dijo en las señales del fin, es que nosotros estemos, ahora sí con mucho ojo, viendo las señales, viendo qué cosa está pasando en el mundo y sobre todo los ojos puestos en la higuera, decía Jesús.
que es la higuera, bueno, así le mencionaba Jesús en referencia a Israel. Y nosotros estar todo un tiempo al pendiente y presto para escuchar qué está pasando. Claro, sobre todo la voz de Dios, la palabra, ¿verdad? De Dios. Tardo para hablar, en pocas palabras, pues dar nuestra propia opinión. Imagínense si aquí en la iglesia se permitiera mejor que habláramos nuestras propias historias, ¿no? Por ejemplo. Claro, a veces es bueno escuchar algún testimonio y ya, ¿verdad? Pero más palabra. Aquí queremos estar más para escuchar, ¿verdad? Estamos prontos para oír, tardos para hablar y más tardos para airarse. Y dice el versículo siguiente, el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué dice esto? Tardo para airarse. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabe usted por qué se enojan las personas? Se enojan porque les salen mal sus asuntos. Porque no tienen lo que quieren. Y también porque no hay sabiduría, realmente. ¿Verdad? En la palabra de Dios sabemos que nosotros debemos confiar en Dios, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo importante que nosotros debemos hacer. Porque el sabio espera en Dios y depende totalmente de Dios. El hombre sabio. El que es pronto para escuchar, pronto para oír, tardo para hablar y sobre todo tardo para airarse. Y dice aquí, la ira de Dios no obra la justicia de Dios. En pocas palabras, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted se enoja, deja de ser justo. Eso nos está diciendo simple y sencillamente. Si estamos creciendo en justicia, siguiendo en obediencia y todo, y nos enojamos, ¡prum!, se derrumba todo lo que a eso se refiere. Al enojarse una persona, deja de ser justo, no obra la justicia de Dios. Ahora, escuchemos, fíjense qué bonito, busquemos el siguiente versículo 21. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque ¿de qué dependió toda esta salvación de nuestra alma? De haber sido pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjese que es muy curioso, siempre me ha pasado a mí, que cuando comenzamos a dar algún estudio bíblico, algún discipulado a una persona, enseñamos muy poquito y ellos hablan mucho. Es muy curioso, Claro, esta es una manera muy importante de que pasan las cosas. Cuando escuchamos mucho lo que ellos piensan, lo que ellos han vivido, es parte muy importante para saber discipular a alguien, para saber llevar la palabra de Dios. Pero poco a poco notamos que empiezan a escuchar y empiezan a recibir.
está pasando esto. Se empiezan a dar cuenta que lo mejor es recibir, escuchar, ser pronto para oír. Y porque comienza a haber salvación en sus almas. Aquí dice que nosotros, para poder saber escuchar, ¿usted recuerda el primer versículo que escuchábamos o que leíamos? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aquí comenzamos a ver algunos requisitos para que pudiéramos escuchar, oír la voz. Si alguno oye mi voz, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Desechar toda inmundicia, todo lo del mundo, todo lo que contamina, toda idea, pensamiento, todo lo que hemos creído, como fuimos enseñados también, todo eso se tiene que desechar. Desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, porque de verdad el hombre hay mucha abundancia de maldad en su corazón. Y recibid con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Humildad, sensibilidad y dispuestos a obedecer. Esa es la mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. En otras versiones dice la palabra sembrada, ¿verdad? Porque la palabra llega a sembrarse. Recuerde que nuestro corazón es un campo fértil que ha recibido todo el tiempo muchas semillas. ¿Qué son esas semillas? Palabras, voces. Si alguno oye mi voz. Y ha dado fruto de todo lo que hemos escuchado nosotros, ¿no? ¿Verdad? Miren aquí en esta nueva traducción viviente. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad, mansedumbre, decía acá, ¿verdad?, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Decíamos, ¿cuántas semillas se han sembrado en nuestro corazón? Muchas, Y de que dan fruto, dan fruto. Crecen árboles grandes. Semillas tales como rencores, odios, tales como malos hábitos, todo tipo se ha sembrado. Pero nosotros debemos de dejarle este campo que es nuestro corazón a la palabra que Dios siembra, que Dios planta ahí para que llegue a dar fruto. Y ese fruto va a ser la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Ahora dice el siguiente versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Al final se trata de esto es lo importante, ser hacedor. La palabra de Dios, para quienes ya lo han experimentado, tiene sobreabundantes bendiciones que va a resultar en una paz inmensa en nuestra vida, un gozo, longanimidad. Tiene tantas maravillosas bendiciones la palabra de Dios, que si mucha gente lo supiera, corriera ahorita a llegar aquí y a sentarse. Y frutos más valiosos que los que encontramos en el mundo. Pero ¿qué se necesita? Esto,
hacer esto primero. Desechar todo lo malo, sacar todo lo que ya está ahí, sembrado, y recibir con humildad, con mansedumbre la palabra, para que salve nuestra alma. Pero como decíamos acá, es necesario ser hacedores, ponerla en práctica la palabra. No solamente oidores, engañándose. Entonces aquellos que son hacedores, aquellos que logran desechar la inmundicia, la abundancia de malicia y recibir con humildad la palabra, empiezan a disfrutar las bendiciones de la palabra. Le empiezan a encontrar eso que decía Jesús: si alguno viene a mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Vendrá gozo, vendrá paz, nacerá un amor y bendiciones grandísimas. Pero por eso decíamos, es necesario ser muy sensibles para oír la voz del Señor. Y mire cómo dice también el versículo 25. Aquí sigue hablando de lo mismo, de saber escuchar la palabra de Dios. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y decíamos, al enojarse está demostrando que no está escuchando. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Esto que dice la perfecta ley de la libertad nos habla de la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo. El que la mira atentamente y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Porque aquí hay algo que nos puede pasar a todos. Para hacer un ejercicio, si usted es oidor olvidadizo o no, pues nada más, ¿cuál fue la predicación de la semana pasada? ¿Verdad? Muchos, ay, ya se me olvidó, oidor olvidadizo, ¿no? Bueno, pero no se preocupen por eso, ¿eh? Lo importante es que nunca se nos olvide la palabra, ¿no? O no tomarla en cuenta, ¿no? Y digamos, hay este problema en mi casa, o tengo estas dificultades, esta tribulación y todo, y la palabra, ¿no? Y yo soy pronto para hablar y pronto para airarme. Entonces, pues, ¿no, verdad? ¿Se dan cuenta de todo lo que nos está hablando acá? Entonces, el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, o bienaventurado en lo que hace. Vendrán bendiciones en todo, en lo que hacemos. Para empezar, no haremos ya malas cosas, malas obras, ¿verdad? Porque ya desechamos toda inmundicia y abundancia de malicia. Porque al estar escuchando la palabra de Dios, ¿qué frutos vamos a dar? Frutos de paz. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto estaremos obteniendo como bendición. Mire, quiero que vayamos a Nehemías 9:30. Nehemías 9:30. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel tenía una instrucción de parte de Dios. Y Él les había dicho: nunca se apartarán de ti este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Pon mis palabras sobre tu corazón,
átalas a tu cuello, en tus brazos, cuélgalas en tus puertas, esa instrucción daba Dios para que las personas estuvieran atentas si alguno oye mi voz. Pero aquí Nehemías 9:30, parte de esta queja que daba Nehemías en su oración con Dios es: le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. ¿Dios qué hizo con su pueblo? A lo largo de toda esa antigüedad, nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento cuánta misericordia, paciencia de Dios por su pueblo. Lo soportaste por muchos años. Pero yo quiero que siempre que leamos estos versículos del pasado, digamos, ¿será así ahorita en mi vida? Reflejémonos siempre acá, ¿eh? Nunca digamos, ay, se pasan ese pueblo de Israel, ¿eh? Que va, como no escucharon. Tantos profetas les mandó y que va. No. Porque ahorita nos está tocando a nosotros. ¿Cuántos años nos ha soportado Dios? Pues, prácticamente toda nuestra vida, ¿verdad? Y nos sigue testificando con su espíritu. Usted recordará que cuando empieza el libro de Hebreos, bueno, esto no está acá, pero ahorita lo estoy recordando. Me gusta mucho cómo empieza Hebreos, el libro de Hebreos, porque dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras. ¿Se recuerdan eso? En estos últimos tiempos nos habla por medio del Hijo. ¿Verdad? ¿Se recuerda? ¿Verdad? Aquí está, Hebreos 1:1. Fíjese, así empieza Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto se escribió en esos tiempos, cuando Hebreos se escribió por el año 50 a 58 después de Cristo, imagínense. O sea, por eso decía aquí, en estos últimos días. Así Dios ha hablado de muchas maneras y por muchos profetas siempre. Pero hoy, en estos tiempos, y estos últimos tiempos siguen ahorita, todavía, nos ha hablado por medio del Hijo, de su Hijo. Aquí en Nehemías 9:30, donde estamos, pasó esto, ¿verdad? Que Dios les testificaba. ¿Cómo? Por su espíritu, por medio de profetas. Él usaba profetas ahí en esos tiempos, Dios, pero no escucharon. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Los entregaste, decía Nehemías, ¿verdad?, en manos de los pueblos de la tierra. Recuerda que Nehemías estaba orando ahí, estaba saliendo con ayuda del rey de donde estaba él, en otro pueblo cautivo. En esos tiempos estaba destruido Jerusalén, estaba destruido el templo, y Nehemías se levantó y con muchos pesares lograron volver a edificar la muralla de Israel, de Jerusalén, perdón, y poco a poco, junto con Zorobabel y todos ellos, volvieron a reparar el templo, que estaba todo quemado,
todo destruido la ciudad de Jerusalén, porque había pasado esto. ¿Qué habían hecho? No escuchar. ¿Cuál va a ser nuestros problemas? ¿Por qué tenemos tantos problemas nosotros ahora en este tiempo? Por no escuchar ¿a quién? Al Hijo. Porque ahora en estos últimos tiempos nos testifica el Hijo, ¿verdad? O como decía en esta queja, Jeremías 6:10, recordamos este versículo. Jeremías 6:10 que dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Eso decía Dios. Esta es una queja de Dios. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Por eso es tan importante la instrucción que nos daba ahí Dios en Santiago, ¿verdad? Desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, con humildad la palabra. Estos, sus oídos incircuncisos. ¿Qué significa esto? No tenían oídos limpios a eso, puros, capaces de oír a Dios. Ahora sabemos, todo el mundo sabe, de verdad que sí lo sabe la gente en todos lados, que muchas veces por eso no les gusta venir a la iglesia, porque a veces la palabra da duro, amonesta. Para empezar nos requiere, nos da requerimientos la palabra de hacer cambios, ajustes en nuestras vidas. Y nadie quiere eso, ¿eh? Todos quieren irse al cielo así como están, ¿verdad? Pero tristemente eso es imposible. Y acá pues no pueden escuchar, decía Dios. Pues qué cosa más triste, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ahí está. Y todos nosotros como cristianos escuchamos la voz de Dios de una manera diferente. Y por esto es este tema de hoy, si alguno oye mi voz. Dependiendo nuestra sensibilidad, podemos escuchar la palabra de Dios de una manera que para nosotros es wow, ya me puse súper alegre, ya tengo paz, ya estoy gozoso. Gracias, Señor, por tu palabra. O puedo decir, de tal manera amó Dios, sí, qué bonito. Y ya. Depende de cómo está nuestra vida y nuestro corazón. Por lo pronto, lo importante, este consejo que nos daba, desechar lo inmundo, limpiar, sacar todo lo sucio, todo lo malo y recibir la palabra humildemente, ahí vendrá la bendición. Todo lo que haga, le irá bien en todo lo que haga, dice. Escuche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es eso? Que no escucha las malas palabras, los malos consejos, sino que en la ley del Señor está su deleite. Será como árbol plantado. Vendrá lluvias, vendrá sequías y todo, y él estará con su raíz en el arroyo y dando mucho fruto. ¿Quién no quiere esto? Pero se necesita hacer esto.
Aquí estamos viendo que puede haber esos oídos que a pesar de escuchar tanta palabra de Dios, tantos versículos tan hermosos, ¿verdad? Porque sí que nos gustan escuchar versículos bonitos, ¿no? Yo estaré contigo en medio de las pruebas, yo te sostendré con mi diestra. Ay, amén, gloria a Dios. Sí, es muy hermoso, ¿verdad? Pero necesitamos sacar muchas cosas. Y la palabra de Dios, amarla también, porque ahí dice, no la aman. Dios sabe si amamos su palabra o no, ¿verdad? Recuerden que Dios quiere hacer una obra preciosa por medio de su palabra. Mire, recordamos ahorita Isaías 55:10. Isaías 55:10, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así llega la palabra a quien la quiere escuchar y la recibe con humildad, con mansedumbre, ¿eh? Recuerde que antes de esto Dios está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo no pienso como tú piensas. Mis caminos no son tus caminos. Es decir, los propósitos que yo tengo para ti no es lo que tú andas buscando afanadamente por allá. A eso se refiere, eso está diciendo Dios, ¿verdad? Ahí en los versículos anteriores. Y dice Él, todo se trata de que escuches primero, de que sepas escuchar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a cumplir? Esto es tan importante. ¿Cómo va a cumplir Dios el propósito para el cual fuiste creado, hermano? Si nos damos cuenta, todo es a través de su palabra, ¿eh? Y de que la escuchemos, y cómo la escuchamos, y con qué actitud, y que no seamos ni oidores olvidadizos, y que no seamos pronto para hablar y todo lo que leíamos. Si usted se da cuenta y medita en todo lo que hemos leído, Dios nos está dando un mensaje, pero claro, la palabra y las bendiciones y los propósitos de Dios se cumplirán en nuestra vida dependiendo de cómo escuchamos la palabra nosotros. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Será prosperada en aquello para que la envié. ¿Para qué Dios nos permitió escuchar su voz? ¿Se ha preguntado esto? ¿Por qué será que en el año 1990, en el año 2000, no sé cuándo se convirtieron ustedes? Escuché la voz. ¿Será para que yo siga estando igual y me vaya yendo mal y que ande yo por acá, por allá y que ande apachurrado y siga igual y todo? No. Dios quiere hacer esto, Él quiere que haya algo ahí, que se produzca algo. La palabra no volverá vacía a Él.
Claro, el primer punto, el primer propósito tiene que ser salvación para nosotros, ¿no? Todos los que escuchamos fuimos escogidos para la salvación. Recuerda usted ahí en Hechos que dice, y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes? Los que se iban a salvar. No llegaba alguno que iba nada más ahí a estar un rato de paseo. No. Usted llegó a la iglesia porque es escogido para salvación y porque escuchó la palabra. Pero lo importante es seguirla oyendo, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios te envió su palabra con un propósito precioso, hermoso, que haya frutos, que haya cambios, que haya bendición en nuestras vidas. Para eso vino la palabra y llegó y fuimos de aquellos que abrimos la puerta. Y vino el Señor y entró. Y lo importante es, ¿está cenando ahorita conmigo y yo con Él? Ahorita sí, ¿qué tal estamos? Se está saciando nuestra alma, ¿verdad? Por medio de la palabra. ¿Y qué pasará? Bueno, si leemos los siguientes versículos, aquí Isaías 10, 12, 13, pues nos habla de las bendiciones que vendrán, ¿verdad? Con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes. Todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Qué está diciendo acá? ¿A qué se refiere? Cuando viene la salvación, cuando vienen las bendiciones. El versículo 13 también. En lugar de la zarza, crecerá ciprés. ¿Qué es la zarza? Si usted conoce la zarza, es un arbusto seco, con espinas nada más. No hay frutos ahí, no hay vida, no hay nada verde en una zarza. Y era un fruto, era un arbolito, un arbusto que crecía en el desierto. ¿Verdad? Donde antes había espinos, crecerán cipreses, esos árboles con tantísimas hojas. ¿A qué se refiere eso? Así estará nuestra vida, como una zarza seca, llena de espinas, ¿no? De que mírame y no me toques, de que puro enseñar los dientes a todos. Más o menos eso nos quiere decir, ¿no? Bien enojón, bien rencoroso, bien traidor, o sea, todo eso nos dice. En lugar de eso, vendrán otras cosas. En lugar de la ortiga, dice acá, igual, puras espinas, puras de esas que hasta se quedan pegadas en la ropa, ¿no? Y de repente te sientas y digo, que me está picando algo acá, y agarras así esas bolitas así espinosas. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, ¿no? En pocas palabras, hay un cambio hermoso y mucha bendición por oír la palabra, por no ser oidor olvidadizo, por no ser hacedores de la palabra. Pues lógicamente lo importante es serlo, ¿verdad? Hacer las cosas bien, escuchar, poner por obra, que nunca se nos olviden los versículos.
Por eso es tan importante aquí hasta los niños, ¿verdad? Que se aprenden su versículo. Espérese, ¿verdad? Un día de grandes recordarán esos versículos y será la diferencia. La misma ley, bueno, mire, Éxodo 34, 27, ya estamos terminando, Éxodo 34, 27. Dios, cuando le dio el libro de la ley a Moisés, bueno, usted recuerda que hubo unas primeras tablas que Dios escribió, dice, con el dedo de Dios, con su mano Dios las escribió, pero Moisés las rompió, esas tablas, ¿verdad? Cuando bajó del monte y estaban en adoración a ese becerro de oro y todo eso, y como se enojó Moisés, el hombre más manso de la tierra, dice, es tremenda enojada que se dio y terminó rompiendo las primeras tablas. Y aquí sube otra vez Moisés y Dios lo llama al monte, y ahí estuvo Moisés, y Jehová Dios dijo a Moisés, dice acá, ¿verdad? Escribe tú estas palabras. Conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿De qué se trata esto? Porque conforme a estas palabras yo he hecho este pacto contigo y con Israel. Es que todo se trata de la palabra de Dios, de sus palabras. Y dice ahí que Moisés estuvo ahí y escribió y todo, y vinieron esas segundas tablas, ¿verdad? Bueno, el libro de Deuteronomio es eso, ¿no? La segunda ley de Deuteros, la segunda ley, las segundas tablas de la ley. Pero bueno, para ir terminando, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2, pues ahí nos dice muy claramente, o si no ahorita pues lo aclaramos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Eso a qué se refiere? Que no sigamos pensando de la misma manera, ¿verdad? Que sea renovado nuestro entendimiento para que podamos escuchar la palabra de Dios. Es escuchar la palabra, poner por obra la misma palabra de Dios. Es lo que nos dará la bendición. Y aquí nosotros, que estábamos hablando ahorita de esos oídos incircuncisos que no pueden escuchar la palabra, pues cuando la logremos escuchar, hagamos esto. No sigamos igual, transformar nuestra renovación de nuestro entendimiento. Si se da usted cuenta, ¿qué es lo que se debe de renovar? Nuestro entendimiento, nuestra manera de entender, para que entendamos bien la palabra de Dios. Si no, no la vamos a poder entender bien. Y también para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Decíamos ahorita que la palabra nos dice, ¿verdad?, que hará una obra en nosotros, como desciende la lluvia, la nieve, hace germinar la tierra y producir fruto. Así su palabra vendrá a nosotros para hacer algo, una obra. Pero depende que nosotros también haya un cambio en nuestro entendimiento, entender.
diferente la palabra de Dios. Eso es el punto principal. Para finalizar, quiero que busquemos Juan 14, 21 al 23. Usted recordará, es que hay varios versículos, ¿no? Bueno, yo tengo aquí más apuntados, pero hay uno que dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra, ¿verdad? Igual cuando nos habla de el deseo de la carne y los frutos del espíritu, ¿verdad? La carne nunca quiere oír la palabra, ¿verdad? No desea oír ni obedecer la palabra. Y siempre habrá esa lucha. El espíritu está dispuesto, pero la carne se resiste a obedecer la palabra, a escucharla, al saber oír. Bueno, aquí Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto está hablando Jesús con sus discípulos antes de irse. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este me ama. ¿Cómo sabe el Señor quién le ama? El que de verdad guarda su palabra. Y será amado por mi Padre y me manifestaré a él. Le amaré y me manifestaré a él. Porque muchas personas no pasa esto, no se manifiesta Dios en su vida. Siguen creyendo en un Dios que está ahí arriba en el cielo y pues ya, nada más. Que cuando tengo apuros, nada más le pido y me ayuda y ya. Porque no se ha manifestado a sus vidas. Fíjese cómo los discípulos pensaban igual que nosotros. El siguiente versículo dice: le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas Tadeo, ¿verdad? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque a las demás personas, ¿qué piensan las demás personas? Ahí están esos locos ya con su ruido. Ya están ahí. Porque Dios nunca se les va a manifestar a ellos. Entonces, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Siguiente versículo. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama. Y es que el Señor sabe que solamente los que atesoran, porque aquí se trata de atesorar la palabra, eso es guardar la palabra, tenerla presente en todo tiempo, en todo momento, siempre. Ese es el que ama al Señor. Y solamente a esos el Padre los amará y vendrá Padre, Hijo y también el Espíritu Santo, y harán morada. Ahora podemos leer de diferente manera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y aquí nos dice: vendremos a él, haremos morada con él. ¿Qué es hacer morada? Una habitación, ¿verdad?
un lugar de plenitud, de llenura en nosotros. Nosotros ya tendríamos que estar más sensibles a Dios. Ya se debe manifestar el Señor en nuestras vidas. Ya tenemos que aprender a estar percibiendo. Es que por eso los cristianos, los que se afanan y se esfuerzan por guardar la palabra, son los únicos que saben cuán real es Dios, que es un Dios verdadero, que es un Dios que de verdad ayuda, guarda, cubre, protege, bendice. Y podemos entender tantas cosas cuando Jesús nos decía: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque cuando hemos entendido de esta magnitud, de esta manera, realmente Jesús sí se manifiesta en nosotros. Pero todo depende de esto, que le amemos y guardemos su palabra. Amén. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer y a tener esta sensibilidad espiritual, estar despiertos espiritualmente, Señor, para que te manifiestes a nosotros, para que se haga real lo real que eres y que podamos tener paz, gozo, tranquilidad, que estemos fortalecidos, tranquilos y en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esa fortaleza, Señor. Pero lo importante es como dices, porque sigues diciendo cada minuto, cada día: si alguno oye mi voz. Y queremos oírte siempre, Señor. Toca la puerta, Señor, que estamos dispuestos a abrir y estamos dispuestos a vivir conforme a tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, que seamos siempre sensibles a tu voz, sensibles a tu llamado, dispuestos a hacer todo, a tomar nuestra cruz y seguirte. Y ayúdanos, solamente danos fuerza, Señor, y danos tu Espíritu Santo. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.